Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Waggoner y Alonzo Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si comprendemos hasta qué punto la buena noticia es buena. Es con inmenso placer que presentamos estos deliciosos bocados cotidianos de buenas noticias. Pueda producir a todos vosotros tanto placer oírlas como a nosotros reunirlas y llevarlas a vuestros oídos. La fe de Jesús trae verdadera observancia de los mandamientos de Dios. Escribe el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios en el capítulo 1 y versículo 30. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. La gran enseñanza y propósito del verdadero santuario, su sacerdocio y ministerio, es que Dios morase en los corazones de los hombres. ¿Cuál es la gran enseñanza y propósito de establecer su morada en los corazones de los hombres? La respuesta es la perfección moral y espiritual del adorador. Por consiguiente, ya que la voluntad de Dios es la santificación y la perfección de los adoradores, que la voluntad de Dios es que sus adoradores sean limpiados de modo que no tengan más conciencia de pecado y que el servicio y las ofrendas en el santuario terrenal no podían hacer todo lo anterior, Dios retira todo el sistema de sacrificios a fin de poder establecer su voluntad, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos en el capítulo 10 y versículo 10, en cuya voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez para siempre. La voluntad de Dios es aún vuestra santificación. La santificación es la verdadera observancia de todos los mandamientos de Dios, es decir, que su voluntad sea perfectamente cumplida en nosotros. Los sacrificios y el servicio del santuario terrenal no podían quitar los pecados de los hombres y por tanto no podían llevarles a esta perfección. Pero el sacrificio y el ministerio del verdadero sumo sacerdote en el santuario celestial sí lo hace posible, sí quita completamente el pecado y el adorador queda tan limpio que ya no tiene más conciencia de los pecados. Por el sacrificio, la ofrenda y el servicio de sí mismo, Cristo eliminó los sacrificios terrenales y las ofrendas y el servicio del santuario terrenal que jamás podían quitar los pecados. Por la perfecta obra del cumplimiento de la perfecta voluntad del Padre, Cristo estableció la voluntad de Dios.